es bastante interesante, ¿ya? Porque justamente nosotros hemos tratado de hacer, como lo decía bien Marcela, una especie de crisol, una especie de decantación, a ver, ¿cómo buscar una palabra más sencilla incluso? Una especie de filtro de los consejos más importantes, más relevantes que tú deberías llevarte en esta oportunidad para poder enfrentar la prueba de selección universitaria que pronto debes enfrentar, la PDT, que en este caso se encuentra en un contexto de transición, ¿ya? Voy a compartir pantalla, más bien voy a presentar en este caso, ¿cierto? Y comenzamos con la presentación porque hoy en día justamente vamos a ver eso. Y a propósito de las consultas que se hicieron en torno a cómo poder tener mayor habilidad para leer rápidamente, hacer eficiente el tiempo en estas pruebas que justamente tanto en historia como en lenguaje efectivamente tienen textos de extensión interesante. Efectivamente acá vamos a tener algunas recomendaciones en el día de hoy, así que no se lo pierda y vamos a comenzar inmediatamente con algo que es clave y fundamental, ¿ya? Y con esto vamos a iniciar en el día de hoy. Efectivamente, la comunicación es muy importante para poder desencadenar distintos procesos en el futuro. Sin embargo, ustedes deben recordar, sí, que hoy estamos entrenando una habilidad que es la comprensión de lectura. Ya dejamos al lado contenidos, otro tipo de elementos, la comprensión de lectura, la comprensión lectora también llamada, ¿cierto? Efectivamente va a ser el centro de atención de todo lo que estamos realizando en estos días. Y por ello, aunque ustedes no lo crean, es muy importante para poder fomentar, ¿cierto? Una buena comprensión de textos, parece de perogrullo, pero es leer. ¿Ya? No basta solamente con ejercicios de lectura que podamos realizar acá en este espacio digital, sino que también nos interesa mucho que ustedes puedan desarrollar distintos tipos de estrategias de lectura y por supuesto también distintas lecturas, distintos formatos y plataformas, ya que es la única manera, primero, a aumentar su vocabulario, eso es muy importante también para poder enfrentar esta prueba, y en segundo lugar también para poder tener una mayor comprensión, retención y por supuesto sistematización de los datos para poder responder una pregunta PSU el día de mañana para utilizar esa información con fines personales, profesionales, etcétera. O sea, esto sobrepasa una prueba, ya tiene que ver con habilidades que son mucho más relevantes incluso para la vida. ¿Ok? Entonces, vamos a poner mucha atención. Pero voy a dejar de compartir pantalla primero porque no estoy seguro si compartí audio. Así que vuelvo, si efectivamente no había compartido audio, si no hubiésemos ahí perdido un poquito de tiempo. Pero ahora sí, y vamos a escuchar un video, vamos a ver un video más bien, que nos va a señalar qué es un texto y por qué y cómo podemos fomentar la lectura, ¿cierto?, en este contexto. Mucha atención, lo vemos y lo analizamos. ¿Sabes realmente qué es un texto? La palabra texto, desde su etimología, proviene del latín textum, que significa tejido o entramado. Por esta razón, es fundamental que echemos mano a algunas analogías que nos permitan entenderlo mejor. Por ejemplo, un suéter, una bufanda, por ejemplo, que esté tejida de lana, es una serie de puntos que se unieron entre sí para darle consistencia a una prenda que no se desarma. Es lo mismo que pasa con un texto. Un texto es una serie de entramados que están construidos por palabras. Esas palabras deben dar real sentido al relato o a la narración que estamos decodificando o escuchando. Los textos se pueden definir como un conjunto de enunciados coherentes y ordenados que tienen por objetivo entregar un mensaje. Por eso es fundamental que esas palabras de las que te hablaba anteriormente estén bien ordenadas y por supuesto también bien conectadas. Los textos, como tú bien sabrás, hoy en día pueden ser orales o escritos, y es más, incluso hoy pueden ser audiovisuales, ya que las nuevas tecnologías así lo permiten. En esta ocasión me gustaría compartir contigo algunos consejos para lograr una buena comprensión de texto en una perspectiva general. Consejo número 1. Practica lectura a diario. Para esto es fundamental que puedas poner especial atención a tus intereses, a los intereses personales que tienes respecto de temáticas u orientaciones que te gustaría leer. Te recomiendo en esta línea que primero comiences con textos que sean de tu real interés.
Si te gusta el marketing, lee sobre marketing. Si te gusta la administración, lee sobre administración. Si te gusta la fotografía, lee sobre fotografía. Lo fundamental acá es que comiences leyendo sobre un nicho que realmente te importe o te llame la atención para luego empezar a tener otras lecturas de otras temáticas. Consejo número 2. Encierra y anota palabras clave que no entiendas o que no comprendas. Siempre es fundamental hacer una pausa cuando termino cada párrafo de un texto para así decodificar lo que realmente leí y por supuesto también poner especial atención a ese léxico vocabulario contextual que no estoy comprendiendo. Recuerda que si no comprendes un texto en su totalidad, difícilmente podrás responder las preguntas que se te harán en una prueba de selección universitaria, cualquiera que sea. Consejo número 3. Lectura de textos variados. Es fundamental, como ya te anunciaba al comienzo, que tengas la posibilidad de leer distintos tipos de textos, todo lo que llegue a tus manos idealmente. Es fundamental que seas capaz de leer textos literarios, textos no literarios, textos informativos, recetas de cocina y otros elementos que ya estaremos clasificando en las próximas videoclases para que así tengas un exitoso ingreso a la educación superior. Así, es fundamental que vayamos construyendo un camino para superar el ansiado ingreso a la educación superior. Es así como entonces, recapitulando un poquito lo que se plantea en el video, que efectivamente es muy importante fomentar la lectura no solamente en los contextos digitales en los que nos encontramos ahora, ¿cierto? Porque en un ratito más vamos a estar leyendo, pasando la vista por algunas palabras, sin embargo no basta con ello, es muy importante que puedas dedicar tiempo fuera, ¿cierto?, de estas mentorías y acompañamientos que estamos realizando para que así puedas lograr el ansiado objetivo de ingresar a la educación superior. Entonces, muy importante leer textos que te gusten, textos variados, ¿cierto? Tratar, ¿cierto? Primero empezar por algo que te guste realmente, luego empezar a leer otros tipos de textos, ya que de alguna manera te va a dar un bagaje, de alguna manera, ¿cierto? Para poder empezar a leer cada vez más rápido y, por supuesto, también generar algunos sistemas de lectura que van a ser muy útiles, tanto para la prueba de selección universitaria, que en este caso se llama PDT, prueba de transición universitaria y por supuesto también para vuestro futuro en otros contextos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando, en este sentido, ahora sí, voy a ir a la otra diapositiva, y para comenzar también vamos a hablar no solamente sobre leer, ¿cierto?, sino que sobre justamente otra cosa que apareció respecto de las estrategias para poder hacer más fácil la forma en la que podemos abordar, ¿cierto?, un texto extenso, un texto largo que nos preguntaban ya en la sesión anterior de historia, efectivamente. Y lo primero, oye, muy importante, el arte de preguntar. Yo quise titular así esta sección principalmente porque preguntar es un arte. Preguntar, hacer una pregunta, formular una pregunta correcta y adecuada, efectivamente debe tomarnos un tiempo de conciencia. Y por lo mismo también la respuesta no es llegar y responder cualquier cosa, sino que de alguna manera, como decía vuestra profesora Marcela al comienzo, ¿cierto?, también poder tomarse un tiempo para procesar. Pero recuerda que el tiempo es limitado. Ya no te puedes tomar media hora por pregunta, lo tenemos súper claro. Son en promedio 2 minutos, no más que eso, para que así también puedas cubrir, ¿cierto?, la mayor cantidad de preguntas posibles en el espacio de tiempo que se te otorga para poder rendir la PDT. Entonces, en este paraguas de conocimiento llamado PDT, comprensión de texto, ¿cierto?, comprensión de lectura, en el espacio en el que nos encontramos en el día de hoy, mira, yo les puse aquí al costado los inicios de pregunta. Mira, esto no es materia PSU, pero es bueno que ustedes sepan que estas categorías de preguntas, o esta categoría de palabras más bien que estamos viendo acá, se llaman interjecciones. Y de alguna manera estas interjecciones son los encabezados que van a encontrarse en cada una de sus preguntas PSU. Mira, siempre se van a encontrar con un qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Esto es muy importante y parece muy evidente, muy de perogrullo, como que fuera tan normal, ¿cierto?, manifestarlo. Sin embargo, es muy importante tomar conciencia respecto de qué se nos está preguntando en cada una de las categorías de palabras que están acá. Por eso me llamó mucho la atención cuando se preguntó anteriormente por parte de Francisca, si no me equivoco, la profesora Marcela, efectivamente, cómo podemos tener algunas recomendaciones para leer rápido y avanzar rápido en la prueba. Acá estamos en una que es muy interesante. Primero, tener súper claro lo que se nos está preguntando, ¿cierto? O sea,
tener claro qué se nos pregunta va a ser el paso esencial, el paso cero de alguna manera, para poder abordar un ítem PSU, ¿cierto? Y esto le sirve para todas las asignaturas, es decir, usted esto lo va a aplicar en ciencias, en matemáticas, en historia y por supuesto también en la PDT de lenguaje. Que vamos a ello, vamos a la faena y para ello voy a dejar de compartir no pantalla, sino que voy a dejar de presentar más bien. Espero que estén viendo el recuadro y efectivamente les voy a ir haciendo algunas preguntitas. Me pueden responder por chat, ¿cierto? Abriendo micrófono como ustedes deseen. Lo importante es que podamos tener alguna interacción en este espacio y que podamos ir respondiendo algunas cosas al respecto. Yo voy a ir perfilando esto en esta tabla y luego esto nos va a servir para la siguiente actividad, porque esto va como una bola de nieve, ¿ya? O más que una bola de nieve que parece como tan caótico, perdón, me ahogué de la emoción, una escalera de metacognición, efectivamente. Entonces ahí vamos a tener una escalinata donde vamos a ir acercándonos poquito, ¿cierto?, a algunas habilidades de nivel superior. Pues bien, en primera instancia, vamos a responder la pregunta ¿qué o quién?, ¿cierto? Cuando a mí me preguntan ¿qué es algo?, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo básicamente? Si alguien quisiera abrir micrófono, yo igual le voy a preguntar por las otras, porque esta es como un poco la más sencilla, y aquí un poco les voy a ir dando la pauta, ¿cierto? ¿Qué o quién? ¿Cierto? Siempre, independientemente de que sea una persona, o sea, una situación, un objeto, ¿cierto? Estamos definiendo. Acá se nos está preguntando por una definición. Ahí lo dejo consignado para que así también tengamos ese... muy mal, ahora sí, definición. Ahí sí. Tenemos que se nos está consultando por una definición, estimado estudiante, efectivamente, porque se nos está pidiendo definir, ¿cierto? Un objeto, qué es algo, qué es alguna situación también, ¿cierto? Alguna emoción, algo que puede ser tangible o intangible, o incluso también, de alguna manera, podríamos poner un SLAT, que es la caracterización, ¿ya? Efectivamente, cuando hablamos de personas o personajes, cuando preguntamos quién es alguien en este caso, no lo vamos a tratar igual que un objeto. En este caso sería definición para objetos, situaciones, cosas tangibles o intangibles, y caracterización para responder a la pregunta ¿quién? ¿Cierto? Esto es súper importante que lo tengamos presente, ¿cierto? ¿Quién es Gabriela Mistral? ¿Cierto? ¿Qué es el amor? ¿Verdad? Son dos preguntas que responden a un mismo nivel cognitivo, que justamente tiene que ver con dar una definición o un poco caracterizar un objeto en particular o una persona en particular según corresponde. Ahora, esta quiero que me ayuden ustedes un poquitito, ¿cierto? Sería ideal que nos comentaran, por ejemplo, a través del chat, a través del micrófono, en el cuándo, ¿cierto? Cuando nos preguntamos cuándo. ¿Por qué estamos preguntando? ¿Qué es lo que estamos preguntando cuando una pregunta inicia con un cuándo en particular? El tiempo en el que se hizo, o sea, cuándo pasó. Excelente, súper bien. Efectivamente, eso es lo que pasa porque el tiempo, ¿cierto? Es lo que nos están preguntando. Mesura temporal, entre comillas. Yo creo que eso es súper importante que lo tengamos presente. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió tal hecho histórico? ¿En qué fecha ocurrió, cierto? ¿Cuándo nació Cristóbal Colón? Estoy poniendo algunos ejemplos que pueden ser relevantes, pero que de alguna manera nos van a dar lineamientos respecto de qué se nos está preguntando de verdad. Entonces, ahí muy bien, el tiempo, escala temporal, ¿cierto? Para agregar algún otro aspecto, es relevante que lo tengamos presente. ¿Y el dónde? ¿Quién abre micrófono para ayudarnos ahí? Cuando nos preguntan en el dónde, por ejemplo. ¿Qué se nos Lugar. pregunta? Bien. Lugar, ubicación, ya que está tan de moda, ¿cierto? Manda ubicación, manda location. Lugar, ubicación, posición incluso en ocasiones. Esto es un poco más complejo, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Posición, lugar, ubicación, posición, localización. Serían algunos de los sinónimos que podríamos decir que se están abordando en este espacio cuando nos preguntan por un dónde, ¿cierto? ¿Dónde está situada la capital o dónde está situado tal país en el continente? ¿Verdad? Podemos dar mayores o menores precisiones al respecto, ¿cierto? Podemos dar coordenadas, decir está en tal continente y listo, ¿cierto? Pero lo importante es que, de acuerdo a las alternativas, yo tengo súper claro que me están preguntando lugar, ubicación de algo, posición, ojo,
¿Dónde, en qué posición, ¿cierto?, está tal persona en relación a A y B? También te pueden preguntar esas cosas, ¿verdad? O localización. Y esto, como ustedes ya pueden estarse imaginando, son categorías que se les van a repetir en todas las pruebas de selección, en este caso de transición universitaria que deben rendir, en todas las que estamos preparando también en Academia PEM, que nos convocan el día de hoy. Oye, si vamos al cómo, rápidamente para que sigamos avanzando con esto. ¿Quién me ayuda? Definir en la manera en la que se hizo, puede ser. Excelente, me gusta esto de los sinónimos, maneras o modos, muy bien. Cuando nos están preguntando un cómo, nos están preguntando por maneras o modos de hacer. ¿Ah? ¿Cómo tal artista diseñó tal escultura? Por ejemplo, ¿cierto? X. ¿Cómo realizar porotos granados? Oh, qué rico, mira, imagínate. Bien. ¿Ah? Tantas cosas que podemos preguntarnos por procedimientos, ¿verdad? Maneras, modos, mira, aquí apareció otra palabra. La voy a anotar. Procedimientos. Llévate esto en tu papel digital, en O tus notas, instrucciones. ¿cierto? Formas de hacer, mira, me gustó eso, formas de hacer, indicaciones, instrucciones, ¿ya? Muy bien. Instrucciones. Esto ahí quedó bien escrito. Muy bien, excelente, excelente. Esto es, ¿ya? El cómo ahí nos encontramos con otras formas que nos pueden aparecer. Y esto, insisto, les pueden preguntar esto en historia, ¿cierto? ¿Cómo se realizó tal toma de decisión en torno al cambio climático o medioambiental? Como era una de las preguntas que aparecía por ahí, ¿cierto? Y cualquiera de estas otras categorías, lo importante es que cualquiera sea la prueba, sea de matemática, historia, ciencia o lenguaje, tengas claras las categorías de palabras que estamos revisando en el día de hoy, porque esto te da una ventaja comparativa al momento de responder la prueba. Seguimos a la otra, ¿cierto? A la que continúa, que es el por qué. ¿Qué me estoy preguntando? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué no me Justificar y dar razones sobre lo que hice, o se hizo, o se dar, va a hacer. dar razones. Muy bien, me gusta mucho eso. A ver, veamos si aparecen otras palabras más que quizás podrían ser complementarias. Me gustan mucho estas dos. Gracias, ¿eh? Muy bien los aportes en el día de hoy. Justificar, dar razones, ¿cierto? De por qué se va a realizar tal acción. Y justamente ahí aparece nuevamente esta interjección que nos da cuenta de que efectivamente nos están preguntando algo en particular. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo un cómo que un por qué. Y aquí viene lo interesante. Y esta, yo no las puse en este orden porque sí. De alguna manera van como en orden creciente, ¿cierto? De la más simple de identificar a la más compleja, probablemente también de identificar y responder. ¿El para qué? ¿Qué nos están preguntando en un para qué? Distinto al por qué. A ver, ¿quién se atreve? Dar, El propósito. ¿por qué hacerlo? Dar razones por qué lo voy a hacer. Bien, mira, me gustó mucho Una necesidad. me gustó la palabra propósito. Voy a recoger todo lo que dijeron, pero permiso, ¿ah? Propósitos, razones. Me gustó eso de la noción de dar razones, ¿cierto? Dar propósitos. Eh, Apareció la noción de necesidad. Déjame ver cómo lo podemos conectar eso, porque me parece que puede tener sentido, claro, porque en el sentido de para qué yo hago algo, ¿cierto? Se supone que si yo estoy haciendo algo es que efectivamente debe haber una razón, una necesidad, un requerimiento de alguna manera. Pero me quedaría en esta ocasión con propósitos, con razones para no liarnos y no confundirnos tanto en estos niveles semánticos inconceptuales, ¿verdad? Y en el para qué dejaremos esas dos palabras para poder englobar, ¿cierto? Recapitulando entonces, ¿cierto? El qué y quién nos pregunta respectivamente con los stats, qué por definición de algo, ¿cierto? Situación tangible o intangible, quién caracterización de alguna persona o personaje, que también puede ser algo literario ficticio, ¿cierto? El cuándo, tiempo, escala temporal, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió algo? El dónde, acá tenemos lugar, ubicación, posición, localización, dónde me encuentro, ¿cierto? ¿Dónde me lleva la aplicación de Uber de tal lugar a tal lugar, ¿cierto? ¿Cómo? Maneras y modos, procedimientos, formas de hacer, atención, indicaciones que se dan generalmente oral, ¿cierto? Y a personas, y las instrucciones que a veces vienen más numeradas y vienen más en manuales, ¿cierto? Por otro lado también el por qué, justificar, dar razones de algo, de por qué se va a realizar algo, como decía bien vuestra compañera. Y por último, ¿para qué? Propósitos y razones. No se olviden de esto, si pueden sacarle una foto mental, una foto con su teléfono, un screenshot, si tomaron nota, maravilloso también. Lo importante es que también van a tener este video, van a poder recurrir a él si es que lo requieren,
acá es donde realmente tenemos un sustrato interesante, donde ya tenemos una primera ventaja. ¿Por qué el profesor se le ocurre hacer esta tabla con los estudiantes en el día de hoy? Esto es muy importante preguntarse, ¿ya? Y es por lo siguiente, porque hoy vamos a tener una actividad que es bien interesante, la vamos a hacer en tiempo real, ¿ya? Y vamos a ir compartiendo algunas láminas que están justamente en los links que están viendo a continuación. Estas láminas yo se las voy a ¿Una compartir. prueba sorpresa? No, no, una prueba sorpresa. Jamás seríamos capaces de hacer eso, menos con nuestros queridos estudiantes de Academia B. Lo que sí es, de alguna manera, son láminas que ustedes se las van a quedar. Y el día de mañana, por ejemplo, cuando la quiera releer, usted se va a acordar que la va a tener tanto, por ejemplo, ahora que la descargue, yo me comprometo a dejárselas también por el chat de WhatsApp. Porque siempre uno de repente puede estar en algún lugar y digo, oh, tengo ganas de estudiar para la PDT, pero no tengo un libro, no tengo un material cerca. Estas tres láminas que seleccioné para ustedes probablemente les van a servir también para poder ir visualizando algunas cositas, ¿ya? Así que no se me asuste nada de pruebas sorpresas acá, ¿cierto? A todo lo contrario, acá lo estamos entrenando para que, al contrario, en la prueba real, ¿cierto? Usted efectivamente pueda rendir de la mejor manera posible. Me da la impresión que les tiene que haber llegado al chat en este momento un link, ¿ya? Quiero que lo revisen, ¿cierto?, en otros dispositivos de donde estén conectados y que podamos también en conjunto irlo revisando. Yo igual lo voy a abrir en pantalla para que hagamos la lectura en conjunto, ¿ya? La idea es que hagas clic en el link y que participes de la explicación inicialmente de esta lámina, porque la explicación de esta lámina nos va a ayudar a resolver probablemente algunas cuestiones que van a aparecer en las láminas siguientes, ¿vale? Pueden hacerlo a través del chat y por supuesto también abriendo un micrófono como ustedes bien lo deseen. Entonces yo me doy a la tarea de ir abriendo esta imagen, y por lo demás está en alta definición, así que nadie se puede quejar de que se ve pixelado, de que se ve feo y algo por el estilo. O sea, usted ahí lo agranda un poquitito nomás, ¿cierto? Mira, yo lo voy a ¿Solo hacer acá una? para... ¿Cómo? ¿Es solo una? Por lo pronto, esta es la primera, claro, se las voy a ir entregando de a poquito. Esta es la primera que quiero que vean, ¿ya? Es muy importante para mí que la vean, y es por la siguiente razón. ¿Quién abrió el micrófono recién? Yo. Sale MPRB, pero me llamo Millaray. No sé Millaray, por qué sale. querida, oye, bienvenida, gracias por abrir micrófono también con nosotros. Te quiero pedir un gran favor, ¿ya? Si solo pudieses leer la primera parte de este texto, lo que está en pantalla, no sé si ustedes lo están viendo, sí, lo están viendo, donde dice conocer, hasta distinta. ¿Me puedes Ya, ayudar con esa lectura? sí, pero ¿y si leo mal no me critiquen? No te preocupes, no estamos acá para criticar, solo para entrenarnos. Así que adelante, querida Ya. Millaray, y muchas gracias. Conocer. La habilidad de conocer permite al lector retener y evocar información que aparece explícita en el texto. Esto implica decodificar y retener información en la memoria, sin alterarla o modificarla. Esta habilidad se encuentra en la base de la primera competencia y posibilita todas las demás, ya que sin ella es imposible construir la comprensión del texto. En el siguiente ejemplo se formulan varias preguntas. Para ser respondidas, algunas requieren de habilidad de conocer y otras pueden involucrar habilidades distintas. Oye, muchas gracias. Nada de mal leído primero que todo, y gracias también por apoyarnos, porque la idea es generar esos matices de voces también en este espacio digital. Y efectivamente, nosotros ya, yo tengo que ser súper sincero con ustedes, nos comprometimos, ¿cierto? Como programa de acompañamiento, que estamos justamente con los estudiantes de tercero y cuarto medio en estos dos establecimientos educacionales acompañados por el programa PASE, a que íbamos a potenciar habilidades específicas. Y en eso estamos, ¿ya? Ustedes están viendo habilidades de los primeros niveles, y el conocer es la primera, es como el escalón número uno, por decirlo así. Ya quiero explicárselo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo interesante? Para conocer, y esto se los doy como una recomendación que ojalá la puedan aplicar en vuestra prueba, porque aquí ya empezamos, ojalá puedan tomar también apunte de lo que voy a comentar ahora, por eso lo de la explicación del profesor, es que efectivamente uno tiene que tener una estrategia para poder abordar los textos, ¿ya? Y acá nos encontramos justamente con un ejemplo de texto que dice el tropicalismo, ¿ya? Que es la fusión que revolucionó la cultura brasileña. Acá vamos a hablar un poquito de un texto cultural, ¿verdad? Pero antes de que veamos el texto, de que vayamos al texto propiamente tal, mira qué interesante es lo que aparece acá. Acá, a los costados, al costado de cada párrafo, recordemos que cada separación de punto aparte, espacio renglón y un nuevo texto, lo conocemos como salto de un párrafo a otro, ¿cierto? Nada es un texto continuo.
Por eso es que siempre la primera recomendación de clase que también yo les hago es numerar los párrafos con los que voy a trabajar. Eh, por cada uno de los párrafos van apareciendo ciertas ideas o subideas, ¿cierto? Que en este caso están planteadas como preguntas. ¿Se dan cuenta? Mira, en el párrafo 1, por ejemplo, aparecen tres preguntas que de alguna manera van resumiendo el párrafo. ¿Qué es el tropicalismo? ¿Con qué finalidad se alude a músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil y otros, ¿cierto?, en este párrafo? Y además de eso, ¿qué funciones cumplen las letras cursivas? Mira aquí. Disculpe, profesor. Entonces, esta lámina lo que nos está ayudando es como a mejorar la comprensión lectora. Exacto, es más, incluso ustedes cuando se enfrenten al texto, y es una recomendación que yo en todos los años que llevo haciendo preparación para la selección universitaria, de verdad siempre se lo digo a mis estudiantes, el facsímil es de ustedes, ¿ya? No es de nadie más que de ustedes. Y la idea es que lo puedan intervenir, ráyenlo, ¿ya? Los textos no pueden quedar vírgenes, ¿verdad? Pulcros, inmaculados, tienen que tener una intervención, porque si solo lo lee, difícilmente va a poder, ¿cierto?, de alguna manera sacar esa información necesaria. Entonces yo en el video que les mostré al inicio, primero les recomendaba encerrar palabras que no comprenden, pero también pueden encerrar palabras claves que le pueden ayudar a entender mejor el texto. Y es más, a los costados, esos márgenes, esos bordes que usted tiene, utilícelos por favor para hacer esto que está acá. Quizás no con una Yo flechita, para no con un poder, cuadrito. Por favor. yo para poder comprender bien el texto siempre trato de buscar la idea principal y siento que así se me hace mucho más práctico. Definitivamente, y de hecho, mira, esta que está acá la pregunta, ¿qué es el tropicalismo? O el tropicalismo, a secas, es la idea principal del texto. Y efectivamente acá ya está seleccionada. Lo que pasa es que estas dos ideas fuerzas que están abajo son ideas probablemente secundarias, son importantes también en un párrafo un poquito más largo. Pero lo que usted dice es muy cierto. Oye, y a propósito de la idea principal, anótelo por ahí, atención, casi en un 90% de los casos, la idea principal está en las primeras líneas del párrafo. ¿Mm? Muy pocas veces está por el medio, casi siempre está Sí, en las porque primeras ahí líneas. se plantea el tema, entonces de ahí uno siempre saca la idea principal. Exacto, y hay un tipo de párrafo que se llama párrafo paralelo, no sé si estarán viendo mis manos en este momento, que tiene que ver con esta figura, que se pone la idea principal al comienzo y al final, y de alguna manera lo encierran como un sándwich el párrafo. ¿Ah? Entonces, si usted ve que arriba se repite una idea y abajo cierran con la misma idea, o sea, es evidente que esa es la idea principal. Y hay una recomendación también que es importante. La última que me voy a tomar y que probablemente la voy a repetir en algunas otras clases, ¿cierto? También es sacar la idea principal por repetición. Es decir, que si usted ve el tropicalismo, esta tendencia llamada tropicalismo, esta tendencia artística, ¿cierto? Y se repite a cada rato, efectivamente la idea principal incluso puede ser hasta el tema del texto, porque también te lo pueden preguntar en algún caso. Entonces, mi recomendación, chicos, es a que por favor, rayen el texto, encerrando palabras clave, palabras que probablemente también pueda que no comprenda, para que también ahí tenga cuidado y cautela en cómo va a rellenar esos espacios, ¿cierto? Y por supuesto también que pueda escribir en los márgenes. Puede hacerlo como pregunta o como afirmación. Acá yo, por ejemplo, si yo estuviera leyendo este texto, espero que estén viendo mi pantalla, ¿qué es el tropicalismo, cierto? Yo hubiese puesto solamente el tropicalismo. Y hubiese puesto solo eso, como bien decía su compañera, a mí se me hace mucho más fácil sacando la idea principal. Y claro que sí, o sea, eso te da mayor rapidez al momento de poder leer. Pero nunca un texto sin ninguna raya, sin ninguna destaque o sin ningún comentario al costado va a ser productivo, porque el texto, si no tiene eso, no se trabajó. ¿Ya? Básicamente esa es como la indicación que me gustaría entregarles en el día de hoy para que la podamos ir aplicando poco a poco en este contexto. ¿Se entiende, cierto? Porque yo básicamente le estoy mostrando este texto para que usted pueda hacer esto, más allá de que nos pongamos a leer el fragmento, porque para eso está la lámina 2. Yo quería que vieran la visualidad. Esto ahí te hacen el comentario. Las preguntas que aparecen a la izquierda del texto corresponden a la habilidad de conocer, ¿cierto? Y las segundas requieren que el lector utilice la información explícita para la comprensión del sentido explícito de ciertos aspectos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estábamos hablando de eso? De la información explícita y implícita. Todo esto que estamos viendo acá, de poder ya identificar qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, son informaciones que por lo general están explícitas en el texto, y la idea es que podamos de alguna manera demarcarlas, subrayarlas, dejarlas consignadas para que cuando respondamos las preguntas abajo, que probablemente van a ser varias, ¿verdad? Cuando volvamos a buscar esa información al texto, yo ya la seleccioné,
ya saqué la idea principal, ya anoté el por qué, el para qué, el cómo, ¿cierto? O los elementos que probablemente podrían ser las eventuales informaciones que estoy buscando en este texto. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Voy a detener acá para respirar profundo y preguntarle a todos los presentes si es que tienen alguna duda, pregunta o consulta respecto a lo que estamos viendo en el día de hoy. ¿Ya? Eso principalmente. Y si no, vamos a la parte 2 de nuestra clase, ¿cierto? Que ya es tratar de intervenir también un texto nosotros e ir viendo cómo podemos ir identificando estos elementos que son tan relevantes. ¿Se entendió lo que explicamos? Manito para arriba, me cuentan, ¿cierto? Para saber si vamos bien, si efectivamente se está recibiendo de manera Yo correcta. creo que sí está, al menos para mí, de mi parte sí entendí, me Vale. gustó. Millaray, ¿cierto? MP, muy bien. Francisca Ruiz también me levanta la mano, gracias, gracias por confirmar. Espero que quienes no hayan levantado manitos, ¿cierto? Igual también de alguna manera, gracias Vanessa también ahí, gracias Daniel. Eso es lo que nos sirve, chiquillos, que también sepamos que están del otro lado de la pantalla y están recibiendo estas informaciones tan necesarias para todos nosotros, ¿cierto? Para poder rendir esta prueba. Mira, vamos nuevamente entonces a compartir pantalla. No, mejor no. Bueno, sí, ya compartí pantalla sin querer, así que lo vamos a hacer igual. Ustedes ya están viendo mi pantalla nuevamente. Vamos a ir a la diapositiva número 2. Mira, acá la indicación es diferente. Mira, dice, escribe las preguntas a las que responden los párrafos del texto de Beatriz Sarlo. Ya este es en la página siguiente de este texto. De hecho, ahí tienen en la esquina la referencia. Es el proyecto Claves de la Universidad Católica de formación preuniversitaria. Y efectivamente, justamente este texto de Beatriz Sarlo, que está inserto en el enlace. Entonces, lo mismo, yo voy a copiar el enlace, primero, ¿cierto? Se los voy a enviar, es la segunda lámina con la que ustedes se deberían quedar, no te asustes si se te pierde por ahí, porque como te digo, te las voy a enviar en un ratito más al grupo también de WhatsApp de nuestra Academia PASE, así de esa manera ustedes se puedan quedar con esto, ¿verdad? Y voy inmediatamente al chat. Ahora sí, miren, chicos, mucha atención para todos, se acaba de ir inmediatamente la segunda lámina. ¿Ya? Ahí está la segunda lámina y para quienes no la puedan visualizar, no desesperen porque yo también, igual que recién, la voy a proyectar. Esa es la idea, que podamos revisarla, ¿cierto? Y que podamos también hacer algunos alcances en relación al siguiente nivel. Mira, esto es como una escalera. Recién estábamos en el conocer, ¿cierto? El conocer, el preguntarnos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Ahora estamos en el comprender / analizar. ¿Ya? Es otra de las habilidades que nos convoca también en el día de hoy, que es muy importante poder realizar estos elementos. Mira, lo primero que yo pregunto, quiero alguien que nos pueda responder la siguiente pregunta. ¿Qué es para ustedes la palabra comprender en primera instancia? ¿Quién quiere abrir el micrófono? Entender, Ah, entender, ya, entender. este, Sí, sumergirse más en el tema a y entender, sumergirse, eso es como profundizar un poco, ¿no? Sí. sí, como estar así al 100% puesto con el tema. Cuando uno comprende es que uno cuando ya está manejando el tema a través de la lectura. Bien, oye, muchas gracias por esa retroalimentación, porque no es solamente conocer algo, ¿cierto? Por encima, por algunos datos particulares, sino que ya estoy hablando de un nivel un poquito superior, ¿cierto? Que ya me profundizo. Y mira, está acompañado con un slide, o más bien en este caso con un guión, que dice comprender, analizar. Entonces, en este sentido, le voy a preguntar a algún compañero o compañera que quiera abrir el micrófono también, que nos cuente qué es para ustedes la palabra analizar, que es algo que genera mucha polémica cuando lo preguntan. A ver cómo nos va acá. ¿Qué es analizar para ustedes? ¿Qué significa la palabra analizar? Es como investigar, como ir Ya. viendo cada detallito, también puede ser una persona más observativa. No leer Me, porque tengo que leer, sino que leer y entender cada detalle mínimo. me gustó mucho lo de cada detallito y cada detalle, leer cada detalle mínimo, porque ahí probablemente está la noción de analizar. Súper bien, muchas gracias por ese feedback. Queridos estudiantes, para que nos llevemos el concepto de la palabra analizar y para que sí, siempre lo tengamos presente. La palabra analizar, en el origen puro de la palabra y por supuesto también en su aplicación operativa y técnica, significa descomponer algo en cada una de sus partes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un auto, descompongo un chasis, las ruedas, la carrocería, el motor, ¿verdad? ¿Y para qué? Para poder profundizar, justamente como estábamos hablando recién, en cada una de esas partecitas por sí solas. No por el auto completo, sino que, por ejemplo, para el médico, por ejemplo, cuando usted va al médico y tiene que hacerse una revisión de rutina o algo por el
estilo, de verdad, lo que hace efectivamente es ver señales de distintas formas o de distintos lugares. Primero, si tienes un problema respiratorio, te revisa el pecho, ¿verdad? Te pone un estetoscopio quizás para escuchar tu respiración, luego hace otras pruebas en relación, por ejemplo, a tus ganglios, ¿verdad? Miles de cosas. Eso es analizar, porque tienes que ver cada una de las partes de un problema generalmente para poder resolverlo o para poder justamente dar respuestas según correcto. Entonces, nuevamente repito, analizar, la palabra o la definición correcta sería descomponer en cada una de sus partes algo para poder justamente profundizar en ello. Así que lo que ustedes estaban comentando, muy, muy en la línea, ¿ya? Mira, para ir agilizando este proceso, vamos a ver lo siguiente. Esta habilidad requiere de ser capaz de examinar la información explícita a fin de localizar el o los elementos sobre los cuales pregunta el ítem. En otras palabras, además de la identificación de la información literal o explícita, la habilidad también supone rastrear el texto en búsqueda de algún elemento específico, ¿ya? Por eso se descompone. Para interiorizarse mejor en la habilidad de comprender y analizar, a partir del texto siguiente se comenta la resolución de una pregunta. O sea, imagínense, tenemos la respuesta abajo, ¿ya? Lo importante es que hagamos el pensamiento lógico racional de por qué es la respuesta que nos van a dar, ¿ya? ¿Cuál es la relación entre el primer y el segundo párrafo? Que, ojo, es una pregunta muy frecuente en justamente este tipo de instrumentos evaluativos, e incluso ahora es más, en la prueba de comprensión de textos, se está desarrollando poner dos tipos de texto distintos y preguntar cuál es la relación entre el texto 1 y el texto 2. Es una pregunta bastante parecida acá, pero esta está a nivel micro, así que nos va a servir bastante. Me gustaría saber si alguien nos ayudaría con la lectura de este texto que no tiene más que 3 parrafitos. ¿Quién es lo que le gustaría ayudarnos? Beatriz Sarlo, además, una destacada mujer, ¿cierto?, de las letras que también nos dejó grandes escenas interesantes en la filosofía y en la literatura. ¿Quién se atreve? ¿O me dejan la tarea a mí? 5, Yo leo el 4. primero y usted lee el segundo. Ya, me parece, muchas gracias. Un trato muy conveniente. Adelante, por Ya. Pero no lo mueva para poder ver. favor. Ya. Dice, la infancia casi ha desaparecido, acorralada por una adolescencia tempranísima. La primera juventud se prolonga hasta después de los 30 años. Un tercio de la vida se desenvuelve bajo el rótulon tan convencional como otros rótulos de juventud. Ay, me la alejó. Bueno, Todo el mundo sabe que esos límites que se aceptan como indicaciones precisas han cambiado todo el tiempo. muchas gracias. Vamos a continuar. En 1900, esa mujer inmigrante que ya tenía 2 hijos, no se pensaba muy joven a los 17, y su marido, 10 años mayor que ella, era un hombre maduro. Antes, los pobres solo excepcionalmente eran jóvenes y en su mundo se pasaba sin transición de la infancia a la cultura del trabajo. Quienes no seguían ese itinerario entraban en la calificación de excepcionalidad peligrosa. Delincuentes juveniles, cuyas fotos muestran pequeños viejos, como las fotos de los chicos raquíticos. En este caso, la juventud, más que un valor, podría llegar a considerarse una señal de peligro. Este hábito se desprendió la criminología, pero la policía lo cultiva hasta hoy. Último párrafo, dice, sin embargo, en 1918 los estudiantes de Córdoba iniciaron el movimiento de la reforma universitaria, reclamándose jóvenes, ingenieros, Rodó, Palacios, Haya de la Torre, creyeron hablar para los jóvenes y encontraron que el interlocutor joven podía ser instruido en beneficio de quienes querían instruirse como sus mentores. Esto es lo que nos dice Beatriz Sarlo, ¿cierto? Escenas de la vida postmoderna, ¿cierto? Y tenemos un fragmento bien interesante acá en este sentido para poder analizar. Vamos a ver qué nos dice la explicación de la pregunta, porque esto es muy interesante. Por eso les quería pasar la lámina completa, para que vieran la trazabilidad entera en una sola lámina y pudieran ver también esto de para responder esta pregunta no solo es necesario, ¿cierto?, comprender el contenido del texto, sino que también se les invita a identificar señales que permitan determinar de qué modo se articulan ambos párrafos, ¿ya? En primer lugar, puede establecerse cuál es la información nueva que cada uno de los párrafos aporta en el nivel literal. Claro, efectivamente, leímos los 3 párrafos, pero están preguntando en la relación entre párrafo 1 y 2, ¿ya? Esta puede sintetizarse así.
¿Ya? El primer párrafo habla de la variación de las que han sido objeto de los conceptos de infancia, adolescencia, juventud a lo largo de los años, o sea, cómo se han abordado estos conceptos, ¿cierto? Y cómo han variado. El segundo párrafo muestra el cómo, alguien tiene el micrófono abierto por ahí, no puedo verlo porque estoy compartiendo pantalla, por favor. Segundo párrafo, esperamos, eso. Segundo párrafo, muestras de cómo lo que hace años se considera como adultez y que hoy se asocia a la juventud. O sea que antes quienes se consideraban, ¿cierto?, adultos, ahora se consideran jóvenes, ¿cierto? Según justamente la visión de Tiene un Beatriz. conector, ¿Cómo? tiene un conector, porque está comparando infancia de la actualidad con la antigua. Entonces, el conector en este caso sería la juventud y la infancia. Oye, Porque muy interesante lo que planteas. A ver, ¿y cuál sería el conector? cuando en el primer párrafo nos explican cómo era la infancia, cómo va creciendo, cómo va cambiando. Y en el segundo párrafo nos muestra como que un ejemplo de cómo era la juventud antigua y cómo ha cambiado hasta el momento. Entonces, en el segundo párrafo nos cuenta algo que se puede muy fácilmente conectar debido a que nos cuenta que los jóvenes antes, a nuestra edad, tenían 2, 3 hijos, se casaban con mujeres mucho más grandes, hombres grandes se casaban con chicos y ahora no. Entonces ahí está mostrando como el avance que tenía la juventud. Oye, muy interesante lo que planteas porque está justificando efectivamente que hay relación entre los dos párrafos y estás planteando la relación, ¿cierto? Que es lo que se plantea acá, ¿cierto? Que para ti también fue fácil conectar esas dos informaciones muy bien, porque efectivamente es lo que debería pasar. Si el día de mañana con un texto les dicen qué relación hay entre ambos párrafos, ambos textos, y no encuentran conexión, es que probablemente la pregunta está mal planteada o quizá hay algo que no estamos viendo. Entonces, si tú ves que efectivamente están conectados, está excelente. Y vamos a ver qué nos dice al final este fragmento. Dice, mira, una vez señalado esto, resulta posible determinar el modo en que ambos párrafos se relacionan. Desde esta perspectiva, entonces, en el primer párrafo se formula el tema, ¿cierto? El que se desarrolla en el segundo. Se presenta el tema en el primer párrafo, como bien decía vuestra compañera recién, Claro, efectivamente en el segundo párrafo se empieza a desarrollar. A ver, ¿alguien abrió micrófono? ¿Quería comentar algo? Esto, entonces, sigamos aquí, se evidencia en que mientras en el primer párrafo se afirma una cierta idea de modo abstracto y general, en el segundo párrafo se entregan ejemplos históricos. ¿Ya? En el primero se habla del concepto y en el segundo ya se empieza a ejemplificar, a dar ejemplos, ¿cierto? Incluso con casos, con fechas, incluso ya en la última parte terminamos hasta con nombres. También sería válido afirmar, desde la perspectiva de las secuencias textuales, que el primer párrafo presenta una tesis y el segundo entrega varios argumentos. ¿Ya? O sea, en el primer párrafo estamos diciendo lo que bien decía vuestra compañera, la infancia, la juventud y la adultez han variado a lo largo del tiempo. Estamos proponiendo una idea. Ahora, ¿cómo yo lo argumento? Dando los ejemplos que vienen acá abajo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es súper fácil. ¿Estamos frente a un texto expositivo o argumentativo? ¿Y por qué? argumentativo, porque nos argumenta la primera parte, lo segundo. Exacto, tesis y argumentos, excelente. Luego, en otras sesiones, yo con ustedes voy a trabajar también el texto argumentativo en profundidad, pero sin duda lo vamos a empezar a ver justamente también. Ahí aparece la palabra examinar igual. Sí, me gusta esa palabra para analizar. Analizar, examinar un texto también puede ser equivalente, así que Francisca, gracias por ese aporte también, que sin duda es importante que vayamos intercambiando estos conceptos en este sentido. Y mira, ya para ir finalizando, porque nos quedan poquitos minutos, ¿ya? El momento de compartirles la última lámina en el día de hoy, para que ustedes pues, también puedan leer esta lámina, puedan ver el video con la lámina al lado, ¿cierto? Tiene todas esas opciones. La idea es que también, de alguna manera, podamos seguir haciendo diálogo en este ámbito. Es un bonus, que yo siempre como que tengo una cartita abajo de la manga, si nos queda algo extra que ver y que resolver si es que avanzamos rápido, como ha sido el caso en el día de hoy. Efectivamente, voy a copiar el link, voy a ir al chat como hemos hecho en las otras ocasiones, y en este momento, para que lo pueda recopilar para todos y todas y todes, ¿verdad? Ahí se fue
la tercera lámina de este proyecto Claves, donde efectivamente aparecieron cosas súper interesantes en torno a comprensión de lectura. Nosotros siempre buscamos muchas informaciones, muchos textos distintos, en muchas fuentes diferentes. En esta ocasión quise apoyarme también un poco en el libro físico, pero a partir de láminas digitales, porque de alguna manera nos iba a permitir también que ustedes puedan ejercitar esto de pasar la vista por arriba de los textos y que sea una sensación un poco más real también en relación al facsímil que van a tener que enfrentar en vuestra PSU. Ya, en este caso, perdón, me corrijo nuevamente, tantos años dando PSU, en este caso es PDT. ¿Ya? Y como ya ustedes lo tienen en su poder, como lo he hecho en las otras ocasiones, lo voy a proyectar para que podamos comentar algunas cositas, algunos elementos finales que nos puedan servir en estos aspectos para poder también, ¿cierto?, hablar en torno a esta temática. Mira, acá, muy interesante. No es que sea malo ni nada por el estilo, pero lo que hice fue cortarles la respuesta, para que así también ustedes puedan de alguna manera enfrentarse a este texto, ¿cierto? Y que puedan quizás darnos alguna respuesta de por qué, ¿cierto?, es la alternativa a la respuesta correcta según corresponde. ¿Tá? Mira, sí, tiene súper buena resolución, así que, como te digo, no hay inconveniente en ello. Mira, dice, ¿cómo responder una pregunta que se oriente o que apunte a la habilidad de comprender, analizar? Era lo que estábamos revisando recién, ¿cierto? Y a continuación vamos a revisar una pregunta que es tomada de un documento PSU, ¿ya?, que efectivamente fue del año 2010, sin embargo ustedes deben saber que en el ámbito de los ítems de comprensión de lectura, tanto las habilidades como por supuesto también la orientación particular del ejercicio no ha cambiado mucho en la operativa. Entonces es importante que podamos tomar quizá algunos elementos antiguos, si usted por ejemplo, y este es un consejo, si tiene un libro antiguo de CPET, antiguo de Pedro de Valdivia o de otros preuniversitarios que yo sé que no nos auspician como dicen, pero los nombro igual, si acaso, para hacer otras asociaciones, y efectivamente usted puede tomar ese libro, si quiere ejercitar, ejerciten la parte del lenguaje solo con la parte que dice o la sección que dice comprensión de textos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con concepto, contenido, eso ya no entra, ¿cierto? Pero de alguna manera ahí hay un gran valor en esos libros que son más antiguos, ¿cierto? Y que de alguna manera también nos pueden permitir ejercitar si es que tenemos la posibilidad de acceder a ellos, ¿ya? Entonces acá nos encontramos con un fragmento, lo voy a leer yo como por efectos de rapidez, y ustedes me van comentando en breve cuál podría ser la respuesta correcta en este fragmento. Mira, dice, el trasplante de órganos es la única posibilidad de vida para muchos enfermos que de otro modo ven la muerte muy cercana. Sin embargo, lograr un trasplante exitoso no es fácil. El primer problema es conseguirse un donante, ya que son más los que necesitan órganos que los posibles donantes de ellos. El segundo problema es que una vez trasplantado, este no sea rechazado por el receptor. Nuestro sistema inmunológico, para defenderse de las infecciones, está entrenado para rechazar lo extraño. De acuerdo con ello, no solo rechaza bacterias o virus, sino también cualquier célula que constituya un tejido extraño. Por ello, si se trasplanta un órgano, inmediatamente es reconocido como algo ajeno. La voz de alarma la inician los linfocitos T, y de allí en adelante reacciona todo el sistema inmunológico para deshacerse del órgano extraño. Para impedir esta reacción, lo que hasta ahora se ha tratado de hacer es inhibir los linfocitos T por medio de drogas que actúan como un bozal. Pero ello tiene inconvenientes. Al inhibir el sistema inmunológico, es decir, los linfocitos T, se deja al paciente vulnerable a cualquier infección. Además, las drogas son caras. Esto, la fuente muy importante dice Revista Creces, noviembre de 1996 es la fuente. Profe, ¿qué es inhibir? Inhibir significa bloquear. Ese es el sinónimo más adecuado en este contexto. Oye, muchas gracias por preguntar vocabulario, porque recuerden que eso es muy importante también al momento de responder una pregunta en el ámbito en el que nos encontramos. Y efectivamente acá nos encontramos con informado. Dice, la función de los linfocitos T, ¿cierto? Es. ¿Ah? Porque nos están preguntando algo más, no tiene que ver solamente con ir a buscar cuál es la función de los linfocitos, ¿cierto? No está solo textual, ¿cierto? Hay que tratar de un poco inferir, ¿verdad? Y yo siempre les recomiendo que cuando hayan alternativas que todas empiecen con un verbo, hagan este ejercicio, yo sé que ustedes no lo pueden ver, pero tapen todo lo que viene después y empiecen por el verbo.
deshacerse, impedir, defenderse, avisar y proteger. Céntrense en esa primera columna de palabras. Y probablemente así después van a poder ir viendo si realmente es más fácil poder seleccionar la alternativa correcta. Espero que se entienda mi recomendación. Entonces, en ese Estoy entre sentido, dos. a ver, cuéntame por favor tu análisis. Estoy entre la D y la E. A ver, la D dice avisar la presencia de un cuerpo extraño y la E proteger el sistema inmunológico. A ver, ya, pues, pero resolvámosla, vamos al texto, ¿cierto? Usted ya descartó defenderse de las infecciones, impedir el rechazo de un nuevo órgano y deshacerse del órgano extraño. Usted está entre la D y la E. Escuchamos Es también que la apreciación de los compañeros en el puede chat. avisar porque antes de llegar al sistema inmunológico llega a los linfocitos, entonces puede ser la E o la D. Por eso estoy así como que no sé cuál de las dos es. Está muy interesante lo que tú planteas. Mira, tenemos que ir al texto. Mira, dice acá hay una parte que nos puede ayudar. Si yo te leo esta parte, ¿qué me dirías tú? La voz de alarma la inician los linfocitos T. Si te dice la voz de alarma, por ejemplo, Es eh, la que avisa entonces, avisar la presencia de un cuerpo extraño. y vamos a ver en el chat también, nos están diciendo la E, que era proteger el sistema inmunológico. Claro, esa es un poco más indirecta, pero probablemente si dice acá textual, es la voz de alarma. Esta información textual me permite un poco inferir, por eso yo les estaba enseñando inferencia en la primera clase, que justamente quizá avisar la presencia de un cuerpo extraño sería un poco más pertinente en este aspecto. Cada vez que ustedes tengan estas dudas, por favor les invito a que se apoyen en evidencias textuales, en huellas textuales, como ustedes ya tienen que Y haber el estudiado, contexto. y en el contexto. Efectivamente, usted recurre al texto nuevamente, y eso nadie se lo va a quitar. Recuerde que usted va a tener a la mano el facsímil, ¿cierto? Y va a poder ir al facsímil, seleccionar esa información y poder generar eso que tanto se requiere, ¿cierto? Ese diálogo y esa respuesta en este proceso. Queridos jóvenes, voy a ver si puedo compartir pantalla una vez más para hacer el cierre de la sesión del día de hoy. Sí, efectivamente, tengo que ir estamos voy a presentar para finalizar, porque ya en este momento no puedo decirles solamente que como su mentor académico, ¿cierto? En este caso, como su profesor del área de lenguaje para el área de comprensión de texto, ¿cierto? De la PDT en esta academia ULS, me quedo muy contento porque están llegando a buenas luces, sé que están tomando buenas notas también. Recuerden que nos pueden preguntar cositas igual en próximas sesiones a través de las otras vías de comunicación que tenemos. Creo que esta es la primera clase hacia la que ingreso me puedo quedar porque la primera que ingresé tuve que ir al dentista. Y así es como, a lo mejor por eso no me conocía, porque yo soy de hablar mucho en las clases. Oye, sí, es por eso yo también me presenté en esta ocasión, para que nos conociéramos, porque sé que hay estudiantes que quizás se conectaron ahora por primera vez o que alguna vez no tuvieron la oportunidad de conectarse en las primeras sesiones, así que bienvenidos, ¿cierto? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio digital. Francisca, no se ponga triste, tranquila, si son dameos de datos nomás, lo importante es que podamos hacer algunos filtros al respecto y que podamos ir Pero ejercitando sobre... tampoco estuvo tan mal porque al final la respuesta no es la correcta, sino es la más correcta. Así Porque es. la D y la E ambas eran correctas, solamente que la D era la más correcta entre esas dos. Claro, porque tenía la huella textual para justificarlo arriba, porque al final eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto, chiquillo? Tenía el conector directo. Eso, muy bien. Oye, eso es lo interesante, buscar siempre la estrategia y la alternativa y a seguirnos entrenando. Yo por mi parte, solamente darles las gracias por conectarse. Si tienen algo que se les quede en el tintero, alguna pregunta respecto de la sesión que vimos en el día de hoy, soy todo oídos, o si no, ya estamos en condiciones de ir finalizando en esta sesión y veo ahí también a mi colega Marce que se nos une para ir cerrando y despidiéndolos. Y gracias por conectarse por mi parte, nada más que ellos, chiquillos. Estoy atento. No, yo entendí todo muy bien. Me gustó la clase. Gracias, Millaray. Ahí vemos también hasta pronto. Dice Marcelita en el chat, ¿verdad? Muchas gracias, queridos estudiantes. Si alguien tiene algo más que manifestar, Francisca, cuéntanos. Este micrófono ahí. Iba a despedirme y que me gustan harto estas clases. Los profes, ustedes dos y el de matemática que he ido, son súper didácticos, así que me gustan.
Ay, muchas gracias. Mira, qué bueno escuchar esas lindas palabras también y ese feedback. Esa es la idea, también recoger información de cómo vamos avanzando. Así que para Marcela yo creo que también lo interpreta de la misma manera, ¿cierto? Que bueno, vamos con el corazón llenito y además también con mucha información para seguir haciendo buenas clases para ustedes, para que les vaya, pero excelente, den el batacazo en la PDT, chiquillos. Ya, eso es lo importante. Inviten a sus compañeros. Mañana toca ciencias y matemáticas y el próximo jueves nuevamente historia y lenguaje. Los que están asistiendo son secos y muy participativos y es un gusto trabajar con ustedes, pero también inviten a los compañeros porque se están perdiendo una buena oportunidad de prepararse gratuitamente para la PDT y de hecho hay muchos inscritos en la academia, así que esperamos subir la asistencia y ustedes por supuesto nos falten hasta la próxima semana, chicos y chicas. Les queremos mucho, nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Chao, que Chao. tengan una Chao, linda chao, que tarde. estén bien. Cuídense. Chao. Nos vemos prontito. Chao, chao, que estén bien, chicos. Se cuidan.